Hola, ¿qué tal? Soy José Abraham Medina Olivas, estudiante en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, perteneciente a la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente curso el 6º semestre de la carrera de Contaduría. Este video es la segunda evaluación de la materia de Fundamentos de Auditoría impartida por el profesor Argenis Iván Mejía Chavarría. El tema que voy a abordar es el de contabilidad de sociedades. Y bien, comencemos. Primero que otra cosa, es necesario que sepamos qué es la contabilidad de sociedades. Y bien, podemos decir que la contabilidad de sociedades estudia las particularidades contables que presenta la regulación jurídico-mercantil de las empresas, como la constitución de la sociedad, ampliaciones y reducciones de capital, disolución de sociedades, fusión, etc. El análisis de estos hechos se realiza profundizando en las normas jurídicas que los regulan, que nos conducirá a dar criterios metodológicos para así reflejar los mismos en contabilidad y analizar sus repercusiones. Podemos también mencionar otras definiciones, como la de Seldler y Seidler, que manifiestan que la contabilidad social es la modificación y aplicación de las prácticas, técnicas y disciplina de la contabilidad convencional al análisis y solución de los problemas de naturaleza social. Para Ramanathan, es el proceso de selección de variables del comportamiento social de la empresa, las medidas y los procedimientos de medición, el desarrollo de información útil para la evaluación del comportamiento social y la comunicación de esa información a los grupos sociales interesados. Juntando un poco estas definiciones, podemos decir que la contabilidad social es el proceso de comunicar los efectos sociales y medioambientales de la actividad económica de las organizaciones a determinados grupos de interés en la sociedad y a la sociedad en su conjunto. Como tal, implica extender la responsabilidad de las organizaciones, particularmente las empresas, más allá del papel tradicional de proporcionar estados financieros a los propietarios del capital o inversionistas, particularmente a los accionistas. Tal extensión se basa en que las empresas tienen responsabilidades más amplias que hacer dinero para sus accionistas. Diferenciación con otros conceptos. Sociedad civil. Una sociedad civil es un contrato por el cual dos o más personas se obligan a poner en común dinero, bienes o industria, con ánimo de repartir entre sí las ganancias. Este tipo de sociedad se opone a la sociedad mercantil, aunque es difícil establecer una distinción clara entre ambas. En general, se distingue a la sociedad civil por ser aquella que se constituye sin un objeto mercantil o, al menos, no puramente mercantil. Por otro lado, una sociedad mercantil es la que ejerce actos de comercio. En algunos ordenamientos jurídicos también se determina la comercialidad formal, esto es, que en el caso de una sociedad civil con objeto civil adopte una forma comercial, será tomada como comercial. Empresa. Una empresa es una organización que se dedica a realizar actividades con fines de lucro, en la que se combinan los factores productivos. Estos son el capital, tierra y el trabajo, a tal fin. Sin embargo, en general no son sujetos de derecho. Tipos de sociedades mercantiles. Es importante que se tenga en cuenta que, si bien es cierto que existen algunos tipos de sociedades que son más comunes en México, actualmente las leyes mexicanas regulan 7 tipos de sociedades mercantiles distintas, que son las siguientes: sociedad en nombre colectivo, sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones, sociedad cooperativa y sociedad por acciones simplificada. A continuación, mencionaré las principales características de cada una de estas. Sociedad
en nombre colectivo. Una sociedad en nombre colectivo en México es una razón social, un tipo de acuerdo sobre la forma de manejar el capital entre los socios del negocio de naturaleza mercantil, donde estos responden a las obligaciones de forma subsidiaria, ilimitada y solidariamente, de acuerdo a lo que se indica en el capítulo 2, artículo 25 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En este tipo de sociedad mercantil, cada uno de los socios es responsable por todos los demás de modo subsidiario y solidario. Asimismo, lo hacen de forma ilimitada, lo que quiere decir que ningún socio tiene derechos especiales que delimite su participación. Tiene una serie de características de acuerdo al capítulo 2 de la Ley General de Sociedades, destacando el número mínimo de socios de la sociedad en nombre colectivo debe ser de 2, el máximo es ilimitado. Los socios no pueden ceder sus derechos sin el consentimiento del resto. Asimismo, para modificar el contrato de la sociedad en nombre colectivo, todos los socios deben estar de acuerdo, a menos que se haya acordado que solo se requerirá el consentimiento de la mayoría. En las sociedades de nombre colectivo existen dos tipos de socios: los socios industriales, que aportan su trabajo y perciben un sueldo, y los socios capitalistas, que aportan el capital monetario. Las aportaciones de cada uno de estos socios puede ser mediante dinero, bienes o trabajo. Los socios no podrán dedicarse a otros negocios que sean similares al objeto de la sociedad en nombre colectivo. La administración estará a cargo de uno o varios administradores que podrán ser socios o personas ajenas a la sociedad. Cuando el administrador sea un socio y se haya estipulado en el contrato social que no puede ser depuesto, solo podrá ser removido judicialmente por dolo, culpa o inhabilidad. Se debe disponer de una reserva económica consistente en el ahorro del 5% de las utilidades generadas anualmente, hasta llegar a un monto igual a la suma de la quinta parte del capital social. Sociedad en comandita simple. La sociedad en comandita simple es aquella que existe bajo una razón social y se componen de uno o varios socios comanditados o gestores o generales, responsables por la administración de la empresa, incluyendo todos sus activos personales y comerciales, y de uno o varios comanditarios. Dichos socios comanditados responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales de la empresa. También la componen uno o varios socios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones, teniendo así una responsabilidad limitada. La razón social de la sociedad en comandita simple se forma con los nombres de uno o más socios comanditados, seguido de las palabras "y compañía", u otros equivalentes cuando en ella no figuren el nombre de todos. Además, a esa denominación social se le agregan las palabras sociedad en comandita o su abreviatura S.en.C. Este tipo de sociedad mercantil se distingue por su naturaleza personal, donde su constitución se basa en que los socios tienen una influencia decisiva, puesto que lo importante son los valores intrínsecos y no el capital aportado. Entre sus características generales se pueden destacar las siguientes. Son económicas y sencillas de crear, ya que solamente hay que realizar un acuerdo previo sobre la asociación para establecer la responsabilidad general, propiedad y distribución de los beneficios. Se tiene que establecer un monto del valor de las aportaciones de cada uno de los socios. La aportación de los socios puede ser en bienes o en industria servicios. No se tienen accionistas. Además, no se establece un mínimo de capital, pero sí se tendrá que disponer de reservas que representen el 5% de las utilidades anuales hasta reunir el 20% del capital fijo social. Sociedad de responsabilidad limitada. La sociedad de responsabilidad limitada es aquella que se constituye por lo menos por dos socios, bajo una denominación o razón social, y su característica principal es que los socios solo están obligados al pago de sus aportaciones.
Las partes sociales no están representadas por títulos negociables a la orden o a portador y solo serán cedibles en los casos y con los requisitos que establece la ley. El número máximo de socios en una sociedad de responsabilidad limitada es de 50 socios. La razón social en la sociedad de responsabilidad limitada podrá estar formada por el nombre de uno o más socios e irá seguida inmediatamente por las palabras Sociedad de Responsabilidad Limitada o de su abreviatura SDRL. Si no se señala así, entonces los socios responderán de forma subsidiaria y limitada y solidariamente de las obligaciones sociales. Sociedad anónima. La sociedad anónima es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. La denominación es el nombre que llevará la sociedad. Se formará libremente, sin embargo, la denominación no puede ser igual a otra que ya es usada por otra sociedad. Para poder usar una denominación, será necesario obtener de la Secretaría de Economía la autorización para hacer uso de dicha denominación. La denominación irá seguida de las palabras sociedad anónima o de las siglas SA. La sociedad anónima puede ser constituida por comparencia por lo menos de 2 socios fundadores ante de notario público, quien realizará la protocolización de la escritura o acta constitutiva de la sociedad y procederá a inscribirla ante el Registro Público de Comercio para que surta efectos frente a terceros. Los participantes en este tipo de sociedad mercantil poseen acciones que pueden vender libremente en los mercados, es decir, tienen la denominación de socios transferibles. Por otra parte, los accionistas de una sociedad anónima suelen reunirse cada cierto tiempo. Lo normal es que sean periodos de un año, en una junta de accionistas, lugar en el que son tomadas y discutidas las medidas y decisiones que trascienden y que acaban siendo fundamentales en la vida de la empresa. No obstante, los socios no suelen estar directamente relacionados con el devenir de la compañía de la que son copropietarios, exceptuando si se les ha encomendado este rol en los estatutos o como decisión de la Junta de Accionistas. Una de las claves del éxito y expansión de las sociedades anónimas a nivel global es que mejoran la financiación de la empresa al contar con participaciones pequeñas en la mayoría de los casos, lo que hace que éstas sean fáciles de colocar y comercializar en el mercado. Alternativamente, en este tipo de sociedades no existe un número máximo de socios y tampoco un capital máximo, por lo que sus posibilidades de crecimiento son considerables. Sociedad en comandita por acciones. Es una sociedad de carácter mercantil cuyo capital social está dividido en acciones que se formará por las aportaciones de los socios, uno de los cuales, al menos, se encargará de la administración de la sociedad y responderá personalmente de las deudas sociales como socio colectivo, mientras que los socios comanditarios no tendrán esa responsabilidad. Sus características principales es que los socios colectivos que responden personal y solidariamente de las deudas sociales han de ser necesariamente administradores de la sociedad, mientras que los socios comanditarios carecen de responsabilidad personal y participan en la organización de la sociedad a través de la Junta General. Necesita un mínimo de 2 socios, de los cuales uno al menos será socio colectivo. La responsabilidad de los socios colectivos es personal, solidaria e ilimitada frente a las deudas sociales. Los socios comanditarios tienen responsabilidad limitada al capital aportado. La denominación social puede ser el nombre de todos los socios colectivos, de alguno de ellos o de uno solo, o bien una denominación objetiva añadiendo las palabras sociedad en comandita por acciones o su abreviatura SCOMP-PA. Sociedad cooperativa. Es una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Existen 3 clases de sociedades cooperativas:
Las de consumo son aquellas cuyos miembros se asocian con el objeto de obtener en común artículos, bienes o servicios para ellos, sus hogares o sus actividades de producción. Son aquellas cuyos miembros se asocian para trabajar en común en la producción de bienes o servicios, aportando su trabajo personal, físico o intelectual, independientemente del tipo de producción que realicen. De ahorro y préstamo. Son aquellas sociedades constituidas y organizadas conforme a la Ley General de Sociedades Cooperativas que, independientemente del nombre social, razón o denominación que adopten, tendrán por objeto realizar operaciones de ahorro y préstamo con sus socios y quienes forman parte del sistema financiero mexicano con el carácter de integrantes del sector social sin ánimo especulativo. Sociedad por acciones simplificadas. La sociedad por acciones simplificada también se conoce como SAS y busca dar solución a la problemática referente a los costos notariales, derechos, etc., a los tiempos de duración de los trámites y a lo que implica tomar una decisión vital como es conseguir socios para constituir legalmente una empresa en México. Las principales características de la SAS en México son: la responsabilidad de los socios o accionistas está limitada al monto de sus aportaciones. No tendrán que apartar utilidades para fondo de reserva. Se deberán calificar como micro y pequeña empresa, por lo que los ingresos de este tipo de entidades en 2020 no podrá rebasar el importe de 5.671.800.02 pesos. Las modificaciones que se realicen en los estatutos se deberán realizar mediante fedatario público. Pueden transformarse a otro régimen societario en cualquier momento si lo desean. Las controversias existentes entre los accionistas deberán resolverse por medio de mecanismos alternativos como mediación o conciliación en un principio. Conclusión. Actualmente las empresas más importantes se organizan bajo la forma de sociedad mercantil. Las exigencias de la economía contemporánea imponen la asociación en empresas de tipo social. El empresario colectivo o social ha venido desplazando en forma acentuada al empresario individual. El ejercicio de la actividad mercantil requiere en nuestra época recursos económicos considerables e implica riesgos cada día mayores. Es por tanto necesario elegir una forma de organización adecuada como lo es la social. Esto explica la importancia y preponderancia actual de las sociedades mercantiles, sobre todo de ciertos tipos, en los que se busca además la limitación de responsabilidad o la fácil y rápida transmisión de las participaciones sociales. Ayudándonos de lo que ya vimos, nos será más fácil determinar cuál nos conviene en un futuro, ya sea para una empresa que queramos formar nosotros o para proporcionar una opinión adecuada y detallada sobre el diferente tipo de sociedades mercantiles que le podrían convenir a alguien que quiere abrir su negocio o empresa. De mi parte ha sido todo, te agradezco tu atención.